Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar a trabajar el día de hoy o vamos a continuar trabajando con el tema de CSS. En la última sesión estuvimos revisando algunos elementos HTML complementarios, los cuales se utilizaban para trabajar con el tema de entradas de datos. Vamos a entrarnos ya un poco más al tema de CSS. Esto no lo voy a volver a repetir, que ya lo hemos hablado bastante de los selectores, que tenemos diferentes tipos de selectores de tipo, de clase, de ID, selectores universales, selectores de atributo, etcétera. Tenemos un concepto bastante importante dentro de CSS, y es cómo nosotros vamos a visualizar cada uno de los elementos que tenemos a disposición nuestro que deseamos renderizar. Y dentro de esos temas, además del responsive design, además del flexbox y el grid, pues contamos con el board sizing. El board sizing es un tema bastante importante, ya que nos va a dar a nosotros una visual muy general de cuánto puede ocupar nuestros elementos de forma real en nuestro diseño. Para eso nosotros contamos con la propiedad box sizing. Box sizing contiene varios valores. Dentro de esos valores tenemos el content box, que es el valor que trae por defecto esta propiedad. Básicamente lo que hace es que tanto el ancho como el alto se aplican solamente al contenido. Cuando yo utilizo content box en box sizing o no coloco el box sizing, digamos que el tamaño de nuestros elementos no va a ser el tamaño real. Tenemos por acá un ejemplo donde tenemos un ancho de 200, un padding de 20, tenemos un borde sólido de 10. En realidad nosotros pensaríamos que nuestro elemento llamado con la clase mi caja ocupa únicamente 200 píxeles, pero esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque con Content Box básicamente lo que le estamos diciendo es que tome el contenido, súmele 20 píxeles, súmele 10 píxeles, esto nos va a dar 250. Ustedes dirán, pero venga, ¿por qué 250 si aquí solamente hay 30? Lo que pasa es que aquí no se está sumando el relleno tanto al lado izquierdo como al lado derecho. O sea, es importante tenerlo muy presente. Mientras que cuando tenemos el border box, el relleno y el borde se incluyen en las dimensiones tanto en el ancho como en el alto. Entonces aquí tendríamos 220 y 10, donde básicamente la distribución se hace y al final nuestro elemento va a tener el ancho real, que son 200 píxeles. Esa es la diferencia entre la propiedad y el valor de border box y content box. Aquí tenemos un desglose de manera gráfica de cómo sería ese comportamiento, donde nosotros nos vamos a encontrar con una serie de capas que se desglosan y así podemos entender un poquito más este concepto, donde tenemos lo azul que me va a representar la margen. Recordemos que la margen es ese elemento o esa característica en la cual yo voy a poder establecer separación entre el elemento contra otros elementos existentes dentro de el diseño. Tenemos el color de fondo, tenemos el tema de imagen, tenemos el relleno. Cuando hacemos referencia al relleno, estamos haciendo referencia específicamente al padding. ¿Okay? El padding es el relleno de nuestros componentes, nuestros elementos contenedores. Tenemos el borde y tenemos el contenido. Es muy importante tener en cuenta esto del board sizing, a pesar que es muy insignificante, nos va a ayudar a nosotros de una manera muy gratificante para poder posicionar
elementos dentro de nuestro render final. Aquí tenemos pues una pequeña descripción de cada uno de esos contenidos. No los voy a leer, eso se los voy a dejar ahí para que ustedes lo lean, donde se explica cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo donde tenemos un alto y un ancho de 200 píxeles, donde tenemos una margen automática. Cuando yo coloco un margen auto, básicamente lo que le estoy pidiendo es que tenga en cuenta y precalcule él automáticamente dependiendo de la disposición del elemento. Acá le estamos aplicando el bot sizing con un border box, ¿ok? Donde aquí al final, como vemos, nuestro ancho es de 200, nuestro alto es de 200, pero si nos damos cuenta, acá estamos hablando de 150 píxeles, donde si sumamos este contenido, pues nos va a dar el valor final del ancho de nuestro elemento, tanto en el ancho como en el alto. Por eso es muy importante mantener este aspecto, ¿okay? ¿Cómo? Porque es automático y es precalculado. O sea, eso lo hace automáticamente el cliente. Eso es por el cliente. Déjenme un segundo. En ocasiones cuando uno tiene un contenedor y el auto, tanto en left como en right, lo podemos utilizar para que la caja quede centrada. ¿Okay? Quede totalmente centrada. Es decir, el navegador también va a calcular esto. Recordemos que nosotros tenemos disposición en línea y en bloque. Entonces hay elementos en bloque y hay elementos en línea. Nosotros podemos modificar, reposicionar elementos en bloque siempre y cuando tengamos definido un ancho para ese bloque. Si nosotros le dejamos el ancho de forma automática, recordemos que el bloque me va a ocupar todo el espacio disponible en la página web. Es decir, si yo tengo caja, solamente ese texto, él de por sí me va a ocupar todo el ancho del viewport. Mientras que si yo tengo ese mismo título caja en un hipervínculo, el hipervínculo es en línea, ¿no? Donde simplemente va a ocupar el ancho es de acuerdo al contenido. Es importante que recordemos esto. Dale un segundo, a ver si puedo exportar esto. Bien. Aquí vamos a ver un poquito el comportamiento de esto. Donde nos vamos a encontrar dos elementos básicos, son dos contenedores. Recordemos que el div es un contenedor. Cuando hablamos de un contenedor estamos haciendo referencia de esos elementos que me van a permitir agrupar otros elementos HTML. Por lo general, hoy en día, el contenedor que más se utiliza son los div. ¿Okay? Los div. También tenemos contenedores como las tablas. A pesar de que muchos critican las tablas, son herramientas o son elementos que todavía se utilizan en cuanto a diseño web. Obviamente hay que saberlas trabajar para que mantengan disposición, visualización y que sean pues obviamente adaptables, ¿no?
Entonces aquí tenemos este ejemplo en el cual estamos colocando en nuestro diseño. Tenemos dos cajas, en la cual tenemos caja 1 y caja 2, pero notemos que tenemos definido una clase general, ¿okay? En la cual vamos a poder aplicar X estilos. Tenemos otra llamada caja 1 y caja 2, la cual va a hacer referencia a cada una de ellas. Por acá nos vamos a encontrar con un CSS en el cual estamos asignando unos atributos. En este caso estamos asignando el atributo de color de fondo. Entonces, si quieren, por favor, vamos a empezar con este pequeño ejercicio que es bastante sencillo y básico. Bueno, jóvenes, continuando acá, entonces vamos a revisar algunos atributos que son pues ya vistos anteriormente en las clases anteriores. En este caso vamos a revisar el atributo de margen, en el cual vamos a poder eliminar esas márgenes que trae por defecto el navegador. Recordemos que sí o sí todos los navegadores traen dentro de su estructura interna, dentro de su motor de renderizado, unas márgenes preestablecidas. Entonces, aquí, al igual que nosotros contamos con un selector universal que es el asterisco, nosotros podemos aplicar a nuestro body, que es nuestro cuerpo principal, contenedor de todo, podemos aplicarle el margin 0. También, recordando un poco sobre los bordes, vemos que podemos aplicar bordes a las cajas, podemos aplicar borde a cada una de esas cajas, pero en esta ocasión el borde o la margen la vamos a manejar a partir de nuestro contenedor principal. Recordemos que nosotros tenemos una clase llamada bots, entonces en esta clase nosotros vamos a estar definiendo atributos de separación. Entonces en este caso, como vemos, primero que todo estamos aplicando el borde, segundo estamos aplicando el relleno, que lo aplicamos con padding. Recordemos que si aplicamos padding y aplicamos un solo valor, él por defecto le va a aplicar el padding a todos los elementos de relleno, ¿ok? Chicos, por favor, mientras que estamos aquí explicando, evitemos estar escribiendo en los teclados porque después se van a perder y después van a estar preguntándole al compañero qué fue lo que hicimos, que en qué estamos. Entonces también es incómodo estar escuchando teclados. Entonces, por favor, evitemos estar escribiendo. Yo les voy a dar el espacio para que ustedes lo hagan. Entonces tenemos acá el margin, el cual se le está aplicando, recordemos, una margen externa. También podemos aplicar, como ya lo vimos anteriormente, márgenes de forma manual, digámoslo así. De forma manual, ¿qué quiere decir? Que contamos también con reglas o atributos específicos a cada una de las márgenes a las cuales podemos aplicar. Entonces tenemos el margin top, el bottom, el left y el right, ¿ok? En donde le podemos aplicar a cada uno de nuestros elementos de forma independiente y obviamente de forma independiente a cada una de las márgenes que tengamos en nuestro diseño. Entonces, por favor, vamos a aplicar esos estilos a cada una de las de los elementos que tenemos en nuestro diseño. Para esto comencemos aplicándole margen a las cajas, quitémosle la margen a nuestra página principal y continuamos. Bueno, jóvenes, sigamos acá. Entonces aquí vemos que aplicamos las márgenes. Aquí recordemos que es muy importante utilizar el, digámosle, ese depurador que tenemos disponible nosotros en el navegador,
esa herramienta de desarrollo en la cual nosotros podemos visualizar y seleccionar los elementos y poder conocer su comportamiento. Aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla, básicamente lo que estamos haciendo es explorando, examinando ese modelo en caja de cada uno de estos elementos. En este caso activamos la ventana de desarrollo del navegador y buscamos la pestaña de Computer, y acá simplemente pues podemos ver ese modelo en caja. Obviamente esto también lo podemos visualizar en Styles, pero igual vamos a tener contenido extra y no vamos a tener como algo mucho más limpio que lo que estamos visualizando acá. Acá es donde mencionábamos el tema de las márgenes, ¿okay? Donde yo puedo tener acá esa margin left right en 0 para poder centrar un elemento. Fijémonos que acá le estoy aplicando el margin auto, donde ese margin auto va a tener el efecto que me va a centrar la caja, ¿okay? Pero me va a centrar la caja porque yo tengo definido un ancho, unas unidades de medidas de ancho. El alto no me importa tanto, pero sí el ancho, ¿okay? Así como podemos entrar de esta forma, podemos hacerlo utilizando margin left y right, colocando el atributo de automático. Entonces, por favor, hagamos esa prueba ya. Bueno, jóvenes, entonces por aquí también vamos a encontrar, por favor hagamos silencio, jóvenes. Allá, joven, por favor, nos ubicamos en el puesto. También podemos tener la posibilidad de utilizar el método abreviado, donde tenemos margin 0 auto 0 auto, donde aquí este auto hace referencia al lado izquierdo y derecho, ¿ok? Por acá les tengo este listado de colores, se los voy a compartir dentro del documento para que tengan una referencia, y les voy a compartir también la URL donde se obtuvieron estos colores, porque esos son como 20 nomás, son como 160 colores que están acá en esta URL. Digamos que hasta ahora lo que hemos visto es algo muy simple dentro de CSS, y hay un tema muy importante que se debe tener en cuenta dentro de las hojas de estilo, y es el tema de herencia, cascada y especificidad. Estos elementos son muy importantes a la hora de nosotros colocar estilos, porque dependiendo de esa especificidad se van a aplicar los estilos. Entonces, básicamente, ¿qué es la especificidad? La especificidad es una unidad de medida en la cual me va a permitir o le va a permitir al navegador determinar qué estilo voy a aplicar en un momento determinado, ¿ok? En este caso, existen ciertas reglas que se deben cumplir para dicha especificidad. Dentro de esta regla tenemos lo siguiente. Tenemos selectores en línea. Acá se me fue un valor donde tenemos que eso vale 100 puntos. Selectores tenemos 10 puntos, pseudoselectores y clases tenemos 1 punto. Quiere decir esto que cuando nosotros aplicamos esa especificidad debemos tener en cuenta esos puntajes que se pueden llegar a obtener en un momento dado, porque en ocasiones ustedes pueden aplicar un estilo y dicen, pero venga, ¿por qué no se me aplica este otro si lo estoy modificando? Oiga, pero ¿qué sucede? Porque es que estoy tratando de aplicar esto y no lo toma. Pues eso es la especificidad, porque posiblemente ustedes tienen un estilo que se está aplicando en línea y el estilo en línea mata todo, ¿ok?
mata todo. Tenemos, por ejemplo, acá un atributo que es el atributo de importancia, el important. Ese atributo, digamos que se usa en caso de vida o muerte. En caso de que estoy tan desesperado que no me sirve nada, te digo, no, vengan, coja este porque no me interesa. Tómelo como importante, no me interesa el resto. Pero ¿qué sucede? Esto a nivel de rendimiento es un poco más costoso y digamos que nos va a restringir que nosotros podamos aplicar otros estilos, porque él se va a sobreponer sobre lo que él quiera o lo que necesite. ¿Ok? Por aquí tenemos este pequeño ejemplo para mirar el concepto de la especificidad. Entonces, como vemos, tenemos 4 enlaces básicos. Pero antes de revisar este concepto de especificidad, vamos a revisar algunos elementos que son muy importantes y es el elemento del display. Cómo nosotros podemos disponer o el posicionamiento de cada uno de esos elementos, cómo vamos a aplicar una distribución. Entonces ahí en el documento que están trabajando, hagan este NAP y coloquen esos enlaces de ejemplo. Simplemente vamos a aplicar algunos conceptos referentes a bloques y líneas. Vamos a ver algunos atributos que se pueden aplicar en display y cómo aplicarlos. No los vamos a ver todos hoy, vamos a ver 2. Entonces, hagamos el ejercicio, por favor. Coloquemos esos 4 enlaces. No necesitamos colocar mayor cosa. De pronto, mira, aquí para el compañero que me preguntaba si esto era responsivo, mira, y se da cuenta que no. Que a pesar de que tenemos un ajuste acá en anchos, el contenido no se va a ajustar en su mínima expresión. Acá deberíamos permitir que se reajustara esto. Acá, por ejemplo, así como unos tips, si yo tengo un div, quiero crear un div y quiero que ese div tenga una clase, ustedes le ponen el punto y acá le digo, por ejemplo, mi clase. Y él automáticamente le coloca la clase y se le pone el símbolo numeral, lo mismo. Que si quiero crear etiquetas de hipervínculo, usted le dice A multiplicado por 4 y él les va a quedar las 4 etiquetas. ¿Okay? Entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo en la medida que van trabajando con Visual Studio Code, ya sea que las veamos acá o que debido al trabajo que están haciendo pues empiecen a usarlas. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Aquí, como vemos, se le aplicó el selector universal en el cual se eliminaron márgenes y rellenos internos de nuestra página principal. Tenemos una propiedad que manejamos bastante, específicamente cuando estamos trabajando responsivo, cuando estamos haciendo, queremos reubicarnos, cambiar de disposición algunos elementos. Tenemos en bloque
que se aplica de forma vertical y ocupa todo el ancho disponible, ¿cierto?, de la etiqueta contenedora. Es decir, un div, un H1. ¿Okay? Tenemos en línea, donde inline, básicamente cada elemento está ocupando es su contenido. Y digamos que cada elemento se ubica uno al lado del otro. ¿Listo? Tenemos inline block, el cual me va a permitir combinar ambas cosas, tanto en línea como en bloque. Este inline block nos cambia bastante, digamos, la forma de representar nuestros elementos, y ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a trabajar sobre estos elementos y vamos a trabajar por acá sobre el none. ¿Okay? Esto de threads, inline threads, grid, todo eso lo veremos más adelante cuando estemos trabajando con nuestros elementos responsivos. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Fijémonos que aquí tenemos nuestra etiqueta, nuestra clase llamada enlaces. Vamos a definir dentro de sus propiedades esos elementos, por favor. Se está transmitiendo allá. Entonces, tenemos acá el test decoration. Vemos que el test decoration le aplicamos none. Fijemos lo siguiente, que dentro de esa definición de esos estilos tenemos que el padding le estamos aplicando 30 y 20. Si ustedes pueden observar, dentro de ese renderizado hay un contenido, un padding que no se está aplicando correctamente, y es el padding ¿cuál? Superior. Esto es porque la disposición que tienen los elementos están en línea. Entonces, por más que nosotros le roguemos, le imploremos, él no lo va a permitir. Para eso tenemos que usar unas estrategias diferentes para poderlo aplicar. Incluso si ustedes llegaran a colocar un H1 o un H2 antes de el primer hipervínculo, tampoco se los va a dejar visualizar. Entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar esto a partir de disposición o display. Aquí vemos que agregué un H2, coloqué un título. Si nosotros tenemos la disposición normal, pues no se va a ver ese H2. Pero si colocamos el inline block, que es la forma mixta, pues vamos a lograr obtener ya la visualización y el renderizado normal. Entonces hagamos el ejercicio, por favor. Entonces fijémonos que con simples atributos de CSS nosotros podemos manipular nuestros contenidos, ¿okay? Nuestros contenidos. Podemos también, a partir de ese display, yo puedo especificar o manipular que se oculte un elemento.
pues ahora lo estoy haciendo de forma hardcodeada o quemada, como quieran llamar. Le estoy diciendo que aquellas etiquetas que contengan la clase block, la disposición de ese elemento, o sea, el display, sea none. None, ¿qué significa? Que la oculta. ¿Ok? Lo que pasa es que esto sucede muy a menudo es con aquellos elementos en bloque. Con los elementos en línea no tenemos mucho problema. Cuando necesitamos cambiar esos comportamientos se pasa todo a bloque y se maneja como inline block. ¿Sí? Sí. Toca que hacerlo en modo mixto para que él nos preserve, digamos, la disposición y nos permita respetar también el margen y el padding que hayamos creado. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí ya me está respetando tanto el padding como me está respetando los otros elementos que están siendo hijos de nav. Aquí en este momento nav es la etiqueta padre, donde tenemos un H2 y 4 hipervínculos que son hijos de nav. Cuando veamos herencia, cuando veamos otra serie de cosas dentro de HTML, dentro de CSS, sobre todo cuando estemos aplicando estilos, vamos a tener que estar o tener muy presente la estructura. Pero eso cuando estemos ya un poquito más avanzados, o sea, el lunes. Acá, pues como vemos, tenemos esto. Tenemos cascada y especificidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener atributos que apliquen lo mismo, pero la especificidad manda sobre la cascada. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente porque el dolor de cabeza que nos produce esto es grande. Sobre todo porque estamos aplicando estilos y a veces esos estilos no actúan en cascada sino por especificidad. Y no significa que es que nosotros le estamos dando la especificidad, no. Él de manera automática la sume. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, por favor, revisemos y hagamos ahí como la disposición de ocultar el display no. Hagamos el ejercicio de rapidito. Bueno, listo, sigamos acá. Recordemos acá algo muy importante y es que si ustedes se dan cuenta todos los hipervínculos tienen la clase enlaces, pero uno de esos elementos tiene block, ¿okay? El block que es el tercero, ¿okay? Cuando yo elimino el tercero, el último se desplaza. Cuando veamos flex grid vamos a ver unas propiedades donde cuando ocultamos elementos no se desplaza, queda el hueco o yo puedo hacer que se desplace. Eso depende del comportamiento que yo le quiera dar al responsive. Acá pues él lo hace de manera automática, lo que hace es tomar este elemento que estaba acá y lo mueve acá. Bien. Cascada y especificidad, ya sabemos que la cascada por defecto CSS tiene, digamos, como objetivo principal aplicar sus reglas de estilo de arriba hacia abajo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual pues vamos a ir revisando poco a poco algunas características específicas de herencia y de especificidad. Tenemos acá, ahí lo que yo hice fue comentar
el nav y lo colapsé para que no me generara así como ruido. Tenemos un header que va a ser el contenedor principal, donde tenemos un H2, donde ese H2 lo voy a utilizar para colocar el título, y tenemos un par, algo muy simple, tampoco es algo muy complejo, donde estamos aplicando acá unos estilos. Vamos a aplicarlos por acá, por aquí están, donde tenemos ese atributo. Fijémonos cómo se está aplicando. Ese símbolo de mayor significa precedencia o hijos. Entonces yo le estoy diciendo que el body, dentro de la etiqueta body, vaya y busque los hijos que son los header. Y dentro de esos header tenemos un H2 y tenemos una clase title y tenemos un ¿qué? Un ID, ¿cierto? Y fijémonos que Visual Studio, si yo pongo el cursor sobre esa regla, él automáticamente me dice que tiene 113 de especificidad. Eso quiere decir que teniendo en cuenta todos estos elementos de especificidad, él me va a seleccionar el tamaño en 40. ¿El tamaño de quién? Del título. Aquí yo estoy forzando, ustedes dicen, pero venga, ¿por qué usted colocó todo ese poco de cosas? ¿No era más fácil colocar punto title? Digo, sí. Pero resulta que yo más adelante puedo colocar, qué sé yo, el numeral title, otra cosa. Pues él por especificidad me puede llegar a cambiar el que definí como clase, ¿sí? Porque tiene un poco más de peso. Entonces, con esto vemos que se aplica no en cascada, sino en prioridad. Fijémonos que también Visual Studio nos ayuda un poco a entender cómo se está escalonando esas etiquetas. Esta parte no forma parte del código CSS. Esto simplemente aparece cuando uno pone el cursor sobre la regla, ¿okay? Cuando yo lo aplico, pues vamos a obtener aquí esto. Fijémonos acá en este pequeño ejemplo. Tenemos el header, tenemos el background color que es blanco, pero luego le estoy diciendo, oiga, yo necesito que el title le aplique el color rojo. Resulta que por especificidad manda el numeral. Este señor solamente tiene 10 puntos. Este señor tiene 100 puntos. Entonces por eso es que nos muestra aquí 100. Porque tiene un nivel de especificidad mucho más alto. Acá, ¿por qué tiene 113? ¿Ah? ¿Este cuánto tiene? Este tiene 100. Acá le estoy aplicando ¿cuánto? A la clase 10. Y tenemos 1, 2 y 3, que cada uno vale 1. Ahí está el 113. ¿Ok? Aquí tenemos, este señor tiene un peso y este señor tiene otro peso. ¿Ok? Bien, acá pues él nos va a respetar no por cascada, sino por especificidad. Existen herramientas que nos permiten medir la especificidad, sí, pero uno lo puede calcular de forma manual. E incluso no necesita nada especializado, sino tener Visual Studio. Y ya, no necesitamos nada. Mire, ya Visual Studio nos ayuda de manera muy rápida a entender cómo funciona.
Y a veces uno pues no le pone mucho cuidado a estas cosas y cuando las descubre han pasado 3 horas golpeándose la cabeza contra la mesa porque no se aplican los estilos y los colores. ¿Sí? Entonces es por la especificidad. Aquí por ejemplo vamos a encontrarnos que igual manera, bueno, este es el mismo ejemplo superior, sino que acá estoy mostrándoles que el H1 tiene una especificidad de 1. Por eso es que allá arriba donde estaba el 113, body tiene 1, H2 tiene 1 y el otro elemento tiene 1. Entonces eso me ayuda a mí también a definir o a obligar que se cumpla una regla en lugar de ponerle el important. ¿Okay? Entonces una forma de, digamos, escalar o priorizar con la especificidad es jugarnos con las etiquetas. Tenemos la herencia. La herencia, no se imaginen cosa compleja de programación, no. Es la forma en que los elementos pueden heredar atributos, propiedades de otro. ¿Ok? Hay propiedades que se pueden heredar y hay propiedades que no se pueden heredar. ¿Ok? Y eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Porque no todo lo que escribimos, no todas las propiedades se pueden compartir. Entonces, ¿qué se puede heredar? Respecto al texto, el color, family, font size, height, la alineación y la visibilidad. Con el espaciado, el letter spacing, el word spacing, esto lo vemos más adelante. Eso es el espaciado entre líneas y el espaciado de caracteres, si lo quieren colocar. Propiedades que no se heredan, bordes, paddings, displays y position. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a aplicar esa herencia. Vamos a romper algunas cosas. Fijémonos que tenemos el encabezado, donde tenemos el encabezado, un padding y un border. Fijémonos que en el borde estamos definiendo que ese borde sea punteado, ¿cierto? Donde estamos definiendo que sea de 3 píxeles y que mantenga un color. ¿Listo? Y estamos definiendo el fondo. Fijémonos que si yo quiero aplicar esos mismos elementos, esas mismas características a mi título, en el que tenemos una clase llamada título, si yo quiero aplicar el mismo borde que tiene el papá, pues le digo que lo herede. Si quiero aplicar las mismas características del padding del papá, pues le digo que lo herede. Básicamente aquí lo que hace es el valor inherit, no más. Eso sí, yo requiero que conserve los mismos elementos. Recuerden que esto trabaja basado en contenedores, ¿ok? Contenedores. Aquí, por ejemplo, tenemos la alineación del texto. Acá se lo estamos aplicando al header. Pero fijémonos que el header me centra todo el contenido, ¿no? Fíjense que centra todo el texto. Si yo quiero meter la mano, digamos, de esta forma y obligar a que este título no esté centrado, sino quiero justificarlo hacia acá o justificarlo hacia acá, o quiero que este texto no me parezca centrado, ¿lo puedo forzar? Sí, claro. Para eso tenemos acá una propiedad text align initial. El que hace me va a tomar el valor por defecto de la justificación del texto, ¿okay? Y me lo va a enviar al lado izquierdo. Entonces son atributos y valores, propiedades y valores que nos pueden servir en algún momento
de nuestra vida como desarrolladores, ya sea full stack, front-end o bueno, backend en caso de que necesitamos hacer algo. ¿Listos? Entonces, hagamos la prueba por favor con estos elementos. Parte número 1, este es el título, eso debe ir en el README. Introducción teórica, especificidad. Número 1, ¿qué es la especificidad? Explique, introducción, cuáles son las reglas para calcular la especificidad. Aquí hay una descripción, analícenla y bueno, definan. Aquí viene estos ejemplos en los cuales ustedes tienen que evidenciar algunos resultados que se deben aplicar. Aquí hay otro ejercicio para calcular la especificidad y de acuerdo a esa especificidad pues debe generar los resultados. ¿Qué color tendrá el título H1? Pues todo eso lo deben responder. Fíjense que son ejercicios muy simples, es algo que no va a requerir mucho tiempo. Incluso creía yo que en una hora alcanzan a terminar eso. Entonces, háganlo.